¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Hola, y bienvenido a otro episodio de este canal, Circo Planetario. Las tribus Nefilim de Canaán, amalecitas, edomitas, idumeos, jázaros, judíos. Por lo tanto, si bien es un hecho que todos los verdaderos judíos son israelitas, porque descienden de la casa de Judá, se puede demostrar mediante investigaciones que no todos los que dicen ser judíos son verdaderos israelitas. Después de muchos años de investigación, Arthur Koestler, el conocido autor judío, publicó un libro de 255 páginas titulado La 13ª tribu. Con esto demuestra que los judíos de Europa del Este, que emigraron al oeste, no son israelitas ni semitas, sino en realidad jázaros, mongoles y hunos. ¿Quién o qué es judío? En un intento de aclarar la confusión histórica que se ha desarrollado en torno al significado de la palabra judío. El problema básico es que la palabra judío se utiliza para designar dos grupos de personas culturalmente separados y distintos, judíos versus judaítas. La definición bíblica de judaíta es un miembro o descendiente de la tribu de Judá. Considerando el mandamiento repetido en el Antiguo Testamento que prohíbe a todos los israelitas casarse con otros grupos, es absurdo usar la misma palabra, judío, para designar tanto a los judaítas a quienes se les prohibió practicar matrimonios mixtos como a B. A los judíos que tenían, siempre practiqué el matrimonio mixto. Además, los judaítas de Palestina nunca practicaron la religión llamada judaísmo. Solo los judíos han practicado alguna vez esta religión. Los judíos organizados afirman falsamente descender de la tribu de Judá y también afirman falsamente que su religión es la religión del Antiguo Testamento. Considerando la diametral oposición de estas dos culturas, resulta absurdo y confuso utilizar una palabra, judío, para referirse a ambos grupos. Por lo tanto, se anima a todos los grupos cristianos israelitas a referirse a los verdaderos judaítas como Judá, judaíta o casa de Judá, y a referirse a los falsos judaítas, judíos, como judíos, judería o la casa de Edom. Cuanto antes nuestro pueblo deje de utilizar un lenguaje confuso y deliberadamente engañoso, antes comprenderemos nuestra verdadera herencia. Es absolutamente imperativo que recibamos la verdadera historia, para que todos podamos cumplir el destino y el propósito para el cual Dios Todopoderoso nos ha llamado. En las Escrituras, a Abraham, Isaac y Jacob siempre se les llama hebreos, nunca judíos. La palabra judío no se utilizó hasta el momento en que las 12 tribus se dividieron en dos casas separadas. Esto fue aproximadamente 1000 años después de Abraham, y el nombre solo se usaba entonces para describir a un verdadero descendiente de la casa de Judá. Nunca se aplicó a ninguna de las otras tribus en ningún momento. Cuando muchos miles de pastores hoy enseñan que todos los israelitas son judíos, en realidad lo hacen en directa contradicción con las Escrituras. Por lo tanto, si bien es un hecho que todos los verdaderos judíos son israelitas, porque descienden de la casa de Judá, se puede demostrar mediante investigaciones que no todos los que dicen ser judíos son verdaderos israelitas. Incluso The Jewish Encyclopedia afirma que Edom está entre los judíos modernos. La escritura en Apocalipsis 2:9 ahora se vuelve extremadamente clara. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El capítulo 24 de Jeremías revela la diferencia entre estos higos buenos y malos de Judá. Los higos buenos fueron eliminados, y muchos de ellos se fusionaron con las 10 tribus de la casa de Israel mientras viajaban por Europa. Muchos finalmente aceptaron a Cristo como su Salvador y Mesías, pero no eran los judíos modernos de hoy. Estos higos malos son aquellos que dicen ser judíos y no lo son, cuyos antepasados estuvieron en Jerusalén cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, quien se burló del Maestro y le hizo morir. Sus descendientes se han convertido en una maldición en todas las naciones en las que se han asentado,
como lo demuestran los primeros libros de historia. H. G. Wells confirma los hechos sobre estos házaros. Los házaros eran un pueblo turco. A estos házaros judíos se les deben atribuir los grandes asentamientos de judíos en Polonia y Rusia. En cuanto a su conexión con la tierra prometida, él afirma: es muy probable que la mayor parte de los antepasados de los judíos nunca hayan vivido en Palestina, lo que atestigua el poder de la afirmación histórica sobre los hechos. Alguien dijo una vez que si dices una mentira con suficiente frecuencia y la gritas lo suficientemente fuerte, la mayoría de la gente empezará a creerla. Seguramente ese debe ser el caso de estos Ashkenazi, cuando claman por el regreso a su patria. Los partidos políticos cananeos eran los fariseos, saduceos, celotes, esaíns, asisíns, herodianos y escribas. Un grupo posterior, los edomitas, descendieron de Esaú y más tarde se casaron con los turcos, produciendo una mezcla turco-edomita que más tarde llegó a ser conocida como los házaros, los actuales ocupantes de Israel, según el gran erudito judío Arthur Koestler. Los cananeos se dividieron en amorreos, hititas, moabitas, madianitas, filisteos, amonitas, edomitas, sidonios, sefarvaim, fereceos y tribus afiliadas, todas las cuales se denuncian habitualmente en la Biblia. Las enseñanzas ocultas anteriores al diluvio sobreviven y se transmiten a los gobernantes de las tinieblas en cada generación. Estos cultos mistéricos se combinaron formalmente en gran parte del texto del Talmud babilónico, un libro de preceptos religiosos que se había formulado después de la caída de Jerusalén en 586 a.C. Nabucodonosor llevó a este pueblo a Babilonia como cautivo del 586 al 537 a.C., después de lo cual Ciro de Persia capturó Babilonia y autorizó el regreso a Jerusalén. Durante el cautiverio babilónico, hubo una mezcla libre de las diversas tribus cananeas. Los edomitas se casaron con la rama cananea de los judaítas y chers. Edom significa rojo. Desde el cautiverio, el rojo ha significado revolución y masacre cananea de inocentes. Los Rothschild, cuando respaldaron la formación de los Illuminati, cambiaron su nombre de Bauer a Roth, rojo, niño, escudo. Esta mezcla de varias cepas causó una gran confusión entre los descendientes sobre cuáles deberían ser sus costumbres. Para resolver esta dificultad, los cautivos comenzaron a compilar un gran libro de enseñanzas religiosas. Talmud significa enseñanza en hebreo. En el siglo II después de Cristo, el Talmud se había completado como ley oral, la Mishnah, o parte más antigua, y la Gemara, o comentario sobre la ley. Apareció impreso por primera vez en 1520, cuando Daniel Bomberg lo publicó en Venecia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.